Maduro busca reafirmarse como el heredero de Chávez y asume sus símbolos, consciente de que su identificación con el fallecido presidente es su mejor carta de presentación, no solo en el mundo civil, también en el militar. La burguesía quería que nosotros traicionáramos a nuestro comandante. Ellos querían que le claváramos el puñal de Páez. Nada más. Ustedes son los hijos e hijas de Chávez. ¿Qué creo yo que había detrás de todo eso? Asegurarse de que el sentimiento que tenían los venezolanos de solidaridad, de pésame, de luto, de tristeza, fuera el trampolín para Maduro ir a ese proceso electoral. Juramos desde nuestro corazón de patriotas que seremos leales al comandante Hugo Chávez y haremos valer su palabra y sus órdenes. Frente a su pueblo, juramos cumplir. ¡Que viva Hugo Chávez! Por un lado este que está aquí. El hijo de Chávez. Creo que era un tema un poco más difícil porque del lado del chavismo se utilizó, por supuesto, la muerte de Hugo Chávez para endiosar de alguna manera a Nicolás Maduro y poder garantizar ese voto chavista que en algún momento pudo haber dudado, tocarle la fibra y decirle vota por el comandante, para que le dieran el voto a Nicolás Maduro en ese momento. Si alguien del pueblo vota contra Nicolás Maduro, está votando contra él mismo. Le está cayendo la maldición de Macarapana. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30, y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha como grita la gente, Chávez te lo juro, mi voto es para Maduro. Maduro desde mi corazón. Esa inmensa desventaja en el clima emocional del país nos dio una ventaja, que es que ellos se confiaron. No, yo no. La verdad, Yo no. Empecé a conocer a Maduro fue cuando no voté por Maduro. sí, porque Maduro era un desconocido. Simplemente era alguien puesto allí por el partido político. Chávez en relación a Maduro no había comparación y yo decía no, sí ganamos esta vez. La verdad, yo ni sabía hasta que empezó a salir él con la vaina de las presidencias y las cosas así, pero el resto. Nicolás Maduro era ¿quién? El canciller. Sí, era una persona de poder dentro del chavismo, pero no era una persona que salía a recorrer las masas. La propuesta de Maduro es nostálgica. O sea, es nostálgica alrededor de la figura del presidente Chávez, es nostálgica alrededor del pasado reciente, mientras que la propuesta de Capriles es mucho más pasional porque es esperanzadora y tiene que ver con el futuro. Que hoy grita, yo soy venezolano. Tendremos a partir del 14 de abril a Enrique Capriles Radonsky como el próximo presidente de Venezuela. Que recordemos cada día en estas horas históricas que estamos viviendo que somos mayoría, somos mayoría, somos mayoría quienes queremos. El ambiente en ese momento, tú lo sentías, era de un apoyo mayoritario. Maduro no podía con Capriles en ese momento. Se trataban de dos personas totalmente distintas. El Chávez que ganó las elecciones en el 12 con el Maduro del 13. Presente. Queremos un cambio y creo que el 14 de abril es la oportunidad. Si no es el 14, no es nunca, porque Nicolás no es Chávez.
Enrique, en cifras oficiales, reduce esa distancia del 9-10% que tuvo con Chávez a menos del 2%. Según la encuesta de opinión de la firma Datamática, si las votaciones se llevaran a cabo hoy, Enrique Capriles llegaría al Palacio de Miraflores con un 39,7% contra un 34,9% de Nicolás Maduro. El liderazgo de Chávez y en su ausencia dejaba un vacío. ¿Cómo se llena un vacío? Pues creo que era la pregunta que se hacía el chavismo. Creo que no, Nicolás. ¿Quién inventará cosas por ahí? ¿Ah? La verdad es que yo creo que Maduro hizo su campaña como si fuera Hugo Chávez que continuaba su gobierno. Y la verdad es que eso lo afectó. Porque yo creo que el chavismo era tan grande como Hugo Chávez, ¿no? O sea, no se traspasaba con tanta facilidad. Y la oposición creo que vio su oportunidad y se la jugó fuertemente y la tuvo cerca. Pero como que la oposición no solamente se armó, sino que también la gente empezó a salir a la calle. Y por lo tanto eso hizo que el gobierno se sintiera débil. Sabían que si Capriles se le acercó tanto a Chávez en el 2012, le iba a pasar por encima a Nicolás Maduro. Ellos lo sabían. Entonces, ¿qué les quedaba a ellos en ese momento? Miedo. Voy a meter miedo. A través del miedo incluso sabemos que votas y sabemos por quién votas. Es mentira. Las polémicas declaraciones del ministro de la Defensa a favor del nuevo gobierno de Maduro siguen generando controversia entre el gobierno y la oposición debido a que las Fuerzas Armadas están tomando partido en la campaña electoral de Venezuela. Yo le pido al pueblo en general que cumplamos esa voluntad del comandante Chávez de votar todos por Nicolás Maduro y darle en la madre a toda esa gente fascista que han buscado desestabilizar este país. Pero yo le digo algo a toda esa gente, aquí hay un pueblo y aquí hay una Fuerza Armada que está unida, no lo permitiremos. No solo no lo permitiremos, estaremos cada vez más unidos para luchar y promover esa ideología bolivariana y socialista que nos sembró nuestro comandante presidente y que perdurará en el tiempo. Yo anoche hacía el comentario... Esta fue una campaña muchísimo más violenta. Ese mes nos cuidamos las espaldas como nunca, porque podía pasarnos cualquier cosa en términos humanos, además de violencia humana, a cualquiera del equipo. Y amenazándonos, todo el tiempo amenazándonos. Nosotros no estamos armando una fuerza armada con los mejores equipos del mundo para agredir nunca a nadie, pero tampoco nos vamos a dejar agredir ni amenazar por nadie. A Venezuela se le respeta. Un verdadero poder más allá del ámbito militar y tendrán un papel relevante en la conducción del proceso de transición política tras la muerte del presidente Hugo Chávez. Analistas dicen que los militares buscan proteger su legado, en este caso apoyando electoralmente a Maduro y continuando en el ejercicio conjunto del poder. Y creo además que no será pacífica por el mismo estímulo que desde el discurso oficial se está dando a la polarización, inclusive desde el uniforme militar. Aquí no hay lugar a medias tintas. Aquí hay dos bloques históricos, o el socialismo o el capitalismo. Era todo el tiempo un acoso, todo el tiempo un acoso, todo el tiempo una presencia, pero física, que las veía. Yo recuerdo que nosotros teníamos enfrente un kiosquito y al lado del kiosquito había un banco y ahí se sentaban los tipos con unas libretas a ver quién entraba y quién salía del comando. Y de repente, Ana María, cierra la computadora el ingeniero y me dice, hay un clon de tu computadora en este momento que no ha terminado de bajar la información, tenemos que borrar todo. Y cerró la computadora, se la llevó y borró toda mi computadora, todo lo que yo tenía ahí, porque me habían clonado mi computadora. O sea, nosotros llegamos a ese punto, nosotros llegábamos a nuestras oficinas y teníamos un bloqueo de señal de celular. El caprichito burguesito. Caprichito, burguesito. El chofer le daba información al SEBIN, se reunía con la gente del SEBIN. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde vivíamos? ¿Cuántos hijos teníamos? Todo eso lo sabía el SEBIN, porque el tipo le pagaban para eso. Y el SEBIN llamó a Enrique, directamente a Enrique, para decirle que el tipo era un informante de ellos. Porque aquí lo que viene es
más Chávez, no menos Chávez, más Chávez, porque el supuesto chavismo sin Chávez resultó ser todavía más chavista, más revolución, más socialismo. Publicado antes de las elecciones presidenciales venezolanas que se celebran este domingo, dan como vencedor al candidato opositor Enrique Capriles con más de 12 puntos de ventaja sobre su rival, el vicepresidente Nicolás Maduro. En este país, desde hace mucho tiempo, cuando un resultado electoral es cerrado, el poder tiene todo a su favor. Yo sabía que el juego se había movido, pero al final la elección se gana el día de la elección. Desde temprano, los venezolanos acuden este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente. Se espera la concurrencia de unos 19 millones de electores en Venezuela, además de las 100.000 personas habilitadas para votar desde el exterior. En el supuesto de que el comando antichavista gane por un voto, nosotros vamos a reconocerlo. En el supuesto de que nosotros ganemos al menos por un voto, vamos a defender esa victoria con el pueblo de Venezuela. Estábamos ahí en el comando de campaña y empiezan a llegar las actas y aquella emoción de aquellos tipos, en esta ganamos, en esta ganamos, en esta ganamos. O sea, ese ambiente es indescriptible, es como lo ves en las películas, así que empiezas a llorar y tal. Bueno, ese es el ambiente que había ahí, un ambiente de entusiasmo había, un ambiente de lo logramos, lo pudimos hacer. El barrio se llenó por aquí, por todos lados, porque aquí en el barrio hay cada punto donde uno vota y eso tuve gente por todos lados, a toda hora. Ve que creo que ahí cerraron, creo que fue a las 9, 10 de la noche la votación. Y de repente aparecían unos números alentadores. Entonces pasaban de pronto de esa euforia a pasaban una cosa, coño, estamos un punto abajo, ¿no? Era verdaderamente una montaña rusa. Así tengamos que estar mucho tiempo, no importa, hay que votar. Es el día de mayor importancia que tenemos los venezolanos. Ahí es cuando se produce la llamada. Y le digo, Nicolás, los resultados a mí me dicen que estamos con posibilidad de ganar las elecciones. O sea, yo creo que nosotros estamos ganando las elecciones. Entonces él me dice, si yo gano por un voto, tú tienes que reconocerlo. Y donde yo le digo, tú no eres Chávez. Esta no es la elección de Chávez, esta es tu elección. Y esto no es la elección del 2012. Aquí las cosas cambiaron. Y de acuerdo a los cómputos que yo estoy recibiendo de todo el país, la cuenta para nosotros es clara que tú no ganaste las elecciones. Pero como esto pareciera ser un resultado ajustado, yo te propongo, en aras de la paz del país, es que tu jefe de campaña, Jorge Rodríguez, y mi jefe de campaña, Henry Falcón, vayan al anuncio, vayan al Consejo Nacional Electoral y que frente al anuncio de Tibisay Lucena le diga al país que no hay todavía la posibilidad de anunciar un ganador y que en aras de preservar la elección y preservar el resultado, se anuncia una auditoría. Su última palabra fue, yo lo voy a consultar. Lo que ocurrió minutos después fue que anunciaron el resultado. No damos resultados cuando no son irreversibles. Estos son los resultados irreversibles que el pueblo de Venezuela ha decidido con este proceso electoral. Todos estábamos, ¿qué pasó aquí? O sea, hasta el sol de hoy yo siento que Capriles sí sacó los votos. Todo el mundo se quedó. Hubo fraude, que era la palabra que tenían. Sí, eso era lo que más se escuchaba, pues, que en esas elecciones lo que hubo fue fraude. Y como dice todo el mundo,
Para sacar este gobierno, hay que fajarse. Diría que él las ganó. Por lo menos yo voté por él. Y allí la vemos conversar con el rector principal, Vicente Díaz. Yo le digo a Tibisay, los resultados fueron muy cerrados, y tengo reportes de irregularidades que hay que investigar. Entonces, en el camino yo voy hablando con ella de eso y le digo, creo que lo mejor que podemos hacer es anunciar los resultados y decir que en virtud de que están tan cerrados los resultados, y para garantizar la tranquilidad de todos los participantes en la elección y sus electores y todo lo demás, se va a hacer una auditoría de absolutamente todo. Entonces me dijo, no, yo eso no lo voy a hacer, no estoy de acuerdo. Entonces le dije, lo voy a hacer yo. Hubo algunas circunstancias dentro de la jornada electoral que me hacen solicitarle al Consejo Nacional Electoral y al país entero que se haga la auditoría ciudadana, dada que la diferencia es de apenas 200.000 votos entre candidatos y que estamos viviendo una situación de un país altamente polarizado. Para garantizar la tranquilidad de la familia venezolana, que se abran el 100% de las cajas de los comprobantes de voto y se haga la auditoría ciudadana al 100% de los comprobantes para la verificación de la consistencia entre el comprobante de voto y los resultados que ha arrojado el sistema. Eso que generó luego unos días de mucha tensión interna dentro del Consejo, mucha tensión interna. Recibí la llamada que me hizo el candidato Capriles. Él me estaba proponiendo que mandáramos los jefes del comando de campaña al CNE para hacer un pacto. Yo le dije, no, que el CNE diga los resultados. Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría para que no quede duda de los resultados. Esa fue la única vez que lo dijo. Más nunca se acordó que había dicho. No se quiso acordar que había dicho eso. Si me preguntas, el dolor. El dolor de creer que habíamos ganado o que Capriles había ganado, para mí es habíamos ganado, y recibir esa noticia que no era así me causó un dolor que duró, sin mentir, creo que un mes, pero un dolor intenso, un dolor profundo, una depresión y además era general, te encontrabas a la gente en la calle y eso era lo que sentía. Te voy a ser honesta, hay cosas que no recuerdo. Fue tan impactante que mi cerebro ha olvidado muchas cosas. Vamos a conversar con Enrique Capriles Radonsky, un personaje importante de la política venezolana en los últimos 25 años. ¿Qué tal si esas elecciones verdaderamente las ganó Maduro? ¿Qué tal si esa diferencia de 1,5% es cierta? Cuando yo reacciono el 14 en la noche, en ningún momento yo estaba exigiendo a las autoridades del Consejo Nacional Electoral que me proclamaran ganador. Yo lo que estaba era pidiendo una auditoría. O sea, yo tenía que demostrar, y para eso era la auditoría, para eso era tener acceso, no abrir las cajas y contar unos papelitos y compararlos con el acta, que obviamente la máquina emite la cantidad de papelitos que va a decir el acta. El tema es el detalle, la identidad del elector. Claro. Bueno, vamos al cuaderno. ¿Cuántas firmas planas hay? ¿Cuántas personas fueron con voto asistido? Mesas donde no obtuvimos ningún voto. Es decir, ni el testigo votó por nosotros. Una cosa que no existe, prácticamente imposible. Mesas donde Maduro había obtenido una ventaja muy superior a la que había logrado Chávez,
Y lo que nosotros queríamos a través de la auditoría demostrar que efectivamente se habían dado irregularidades. Lo que el CNE tendría que haber hecho era una repetición parcial del proceso electoral. Estamos hablando de 3.200 incidencias en el proceso electoral. Si la elección hubiese sido justa, la gana Capriles, indudablemente. ¿Por qué? Porque hubiese sido una elección entre iguales. Aquí fue una elección, como te describí antes, de un candidato contra el Estado. Hubo más ventajismo y irregularidades que de costumbre. Siempre hay muchas irregularidades, pero este tipo de irregularidades, el sistema de información que desarrollamos arrojaba más.